El sonido de la bofetada resonó en la sala VIP como un disparo. La música se detuvo. Las risas se apagaron. Todos los presentes en el Sapphire Lounge se quedaron paralizados, con la mirada fija en la camarera que lloraba mientras se agarraba la mejilla. Por encima de ella se alzaba Vincenzo Enzo Moretti, el carpo más temido de la ciudad de Nueva York. La llamó ladrona. La llamó basura. Pensaba que él era el depredador y ella la presa. Pero cuando ella dejó de llorar, se limpió la sangre del labio y sacó un teléfono desechable para hacer una llamada. La temperatura de la sala bajó 10 degrees de Celsius. Enzo no se dio cuenta en ese momento, pero en el instante en que ella susurró «Papá» al auricular, él había hecho algo más que abofetear a una camarera. Acababa de firmar su propia sentencia de muerte. La lluvia en Manhattan no limpiaba las calles, solo hacía que la suciedad resbalara más. Dentro del Sapphire Lounge, posiblemente el club más exclusivo de Tribeca, el tiempo no existía. Aquí, el aire olía a caoba cara, champán frío y un aroma metálico específico, una mezcla de dinero antiguo y nuevo peligro. Clara Evans se ajustó el delantal, haciendo una mueca de dolor cuando la tela le rozó la parte baja de la espalda. Llevaba 10 horas de pie. Su turno debería haber terminado hacía una hora. Pero cuando el gerente, el señor Henderson, te dice que te quedes para atender a los invitados VIP, no discutes, simplemente lo haces. No cuando tienes 22 años, estás ahogada en deudas por un préstamo estudiantil para una licenciatura en Historia del Arte que cada vez te parece más inútil y tratas de pasar desapercibida. La mesa 4 necesitaba que le rellenaran el whisky Macallan de 30 años. Henderson ladró, chasqueando los dedos cerca de la cara de Clara. Y mantén la cabeza despierta, Evans. Esa es la mesa de Moretti. Si se te cae una copa allí, no solo perderás tu trabajo. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Clara asintió con la cabeza, manteniendo la mirada baja. Sí, señor. Sabía quién estaba sentado en la mesa 4. Todo el mundo lo sabía. Vincenzo Enzo Moretti. A sus 32 años, era el Don más joven que jamás había controlado los territorios del centro de la ciudad. Era devastadoramente guapo, de una forma que parecía una advertencia. Mandíbula afilada, ojos del color del café expreso quemado y un traje marrón a medida que costaba más que las tasas de matrícula de Clara Ara. No se limitaba a entrar en una habitación, se adueñaba del oxígeno que había en ella. Clara Ara cogió la pesada jarra de cristal y se abrió paso a través de la tenue iluminación. Mantuvo la cabeza gacha, con su cabello oscuro cayendo como una cortina alrededor de su rostro. Esa era su estrategia. Ser invisible. Ser un fantasma. Cuando llegó a la cabina semiprivada, la tensión era palpable. Enzo estaba flanqueado por 2 guardaespaldas que parecían esculpidos en granito. El propio Enzo estaba recostado, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso y con aspecto aburrido. «Pobre», dijo sin mirarla. A pesar del temblor de sus piernas, Clara avanzó con mano firme. Sirvió el whisky a la perfección, girando la botella al final para evitar que una sola gota manchara el mantel blanco. «Buena chica», se burló uno de los guardaespaldas. Clara Ara no reaccionó. Se volvió para recoger los vasos vacíos. Sobre la mesa, encima de una pila de libros de contabilidad encuadernados en cuero que Enzo había estado revisando, había un reloj. No era un reloj cualquiera. Era un Patek Philippe Grandmaster Chime de platino. Valía millones. Enzo se lo había quitado probablemente porque el pesado metal arañaba la mesa mientras escribía. Cuando Clara se agachó para coger un vaso sucio, su manga rozó el libro de contabilidad. «¡Cuidado!», espetó Enzo, extendiendo la mano para agarrarle la muñeca. Su agarre era como el hierro. Clara se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron por un segundo. Enzo se detuvo. Había algo en los ojos de ella, no el miedo al que estaba acostumbrado, sino una extraña y desafiante vacuidad. «Lo siento, señor», susurró Clara Ara. Enzo le soltó la muñeca como si se hubiera quemado. «Sal de aquí, estás entrometiéndote». Clara Ara se retiró rápidamente y corrió a la cocina para recuperar el aliento.
Odiaba a los hombres arrogantes y violentos como él, que creían que podían comprar o destruir el mundo. Había pasado 5 años huyendo de un hombre exactamente igual. 20 minutos más tarde, estalló el caos. Clara estaba en la cocina, cargando el lavavajillas, cuando las puertas dobles se abrieron de golpe con un violento estruendo. El señor Henderson estaba allí de pie, con el rostro pálido y el dedo tembloroso mientras la señalaba. «Ahora te vas», dijo. Clara se limpió las manos en el delantal. «¿Qué? ¿Qué he hecho?» «Muévete». La empujó de vuelta a la pista de baile. La música se había apagado. Las luces se encendieron con un brillo cegador. Todo el club se quedó en silencio. Enzo Moretti estaba de pie junto a la mesa 4. Parecía un demonio salido del infierno. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Pero fue la expresión de su rostro lo que detuvo el corazón de Clara. Una ira fría y letal. ¿Dónde estaba? La voz de Enzo era baja, pero se oía en todos los rincones de la sala. «¿Dónde está qué?», preguntó Clara con voz temblorosa. Enzo dio 2 largos pasos y acortó la distancia entre ellos. Se alzaba sobre ella, irradiando calor y violencia. «Mi reloj», siseó. «Fui al baño, volví y ya no estaba. Eras la única en la mesa». Clara abrió mucho los ojos. «No lo toqué», dije. «Lo juro». «Mentirosa», escupió Enzo. «Vacía tus bolsillos». «Señor, por favor». El señor Henderson intentó intervenir, pero uno de los guardaespaldas de Enzo lo empujó hacia atrás. «He dicho», Enzo se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la de ella. «Vacía tus bolsillos, pequeña rata». Las manos de Clara temblaban mientras daba la vuelta a los bolsillos de su delantal. No había nada más que un bolígrafo y unos cuantos billetes de $1 arrugados de las propinas. «Revisad su taquilla», ordenó Enzo a sus hombres, «y registradla al desnudo si es necesario». «No», gritó Clara, retrocediendo. «No podéis hacer eso. Es ilegal». La sala contuvo el aliento. Nadie le decía nunca que no a Vincenzo Moretti. Enzo se rió. Era una risa seca, sin humor. «Ilegal, cariño. Mira a tu alrededor. Aquí yo soy la ley». El ambiente en el Sapphire Lounge se había vuelto tenso. Los clientes, banqueros, modelos y mafiosos de bajo nivel observaban con una mezcla de horror y fascinación. Era el teatro del inframundo, y Clara era el sacrificio. «No te he quitado el reloj», dijo Clara con una voz sorprendentemente firme. «Comprueba las cámaras. Las cámaras de la sección VIP están desactivadas por motivos de privacidad». Enzo se acercó, invadiendo su espacio. «Qué conveniente para ti, ¿no? No quiero tu dinero, no quiero tu reloj, solo quiero terminar mi turno e irme a casa. Eres una ladrona», dijo, alzando la voz. «Una ladrona patética y miserable. Viste la oportunidad de pagar tus deudas y quizá comprarte un vestido bonito para no parecer una mendiga, y la aprovechaste». «No soy una ladrona», gritó Clara. Enzo estalló. Ocurrió tan rápido que nadie vio venir el golpe. Su mano se abalanzó sobre ella y golpeó con fuerza el pómulo de Clara. ¡Crack! El sonido fue repugnante. Clara salió disparada hacia un lado y se estrelló contra una mesa con copas de champán. El cristal se rompió por todas partes. Cayó al suelo con fuerza y sintió un sabor metálico en la boca. Un pitido agudo le llenó los oídos. Cuando se tocó la mejilla, sus dedos quedaron manchados de sangre. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso Enzo miró su mano por un momento, con un atisbo de arrepentimiento en su rostro, pero al instante lo ocultó bajo una máscara de ira. «Levántate», ordenó Enzo. «Entrégalo, y tal vez puedas salir de aquí con las manos aún unidas a las muñecas». Clara yacía en el suelo entre los cristales rotos. Su mejilla latía con fuerza. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Miró al señor Henderson. El gerente apartó la mirada, aterrorizado. Nadie iba a ayudarla. Estaba completamente sola. ¿O no? Lentamente se incorporó hasta quedar sentada. Miró a Enzo, lo miró de verdad. Vio al matón, al tirano, al mismo tipo de monstruo del que había huido de casa para escapar.
Había cambiado de nombre. Se había teñido el pelo. Había vivido en un apartamento estudio infestado de ratas en Queens durante 4 años, solo para escapar de esa vida. Pero la habían encontrado de todos modos. No ellos, sino la violencia. Siempre la encontraba. Te lo voy a preguntar por última vez, dijo Enzo, metiendo la mano en su chaqueta. Los que estaban lo suficientemente cerca pudieron ver el brillo de la empuñadura de una pistola. ¿Dónde está el reloj? Clara escupió un chorro de sangre sobre el suelo pulido. Metió la mano en el bolsillo trasero. Las manos de los guardaespaldas se tensaron, yendo a sus fundas, pero ella no sacó un arma. En su lugar, sacó un teléfono desechable de plástico barato. Era un viejo modelo de Nokia, del tipo que usan los traficantes de drogas y las personas paranoicas. Llamando a la policía, se burló Enzo. Adelante, soy dueño de la comisaría. No es la policía, susurró Clara. Pulsó y mantuvo pulsada la única tecla. Era el único número guardado en el teléfono. Se había prometido a sí misma que nunca lo marcaría. Había jurado que prefería morir de hambre antes que pedirle ayuda. Pero Enzo Moretti acababa de abofetearla. La había humillado y ahora amenazaba su vida. La línea sonó una vez. Clic. ¡Habla! Resonó una voz al otro lado del teléfono. Sonaba como grava chirriando, profunda y aterradoramente tranquila. Clara respiró temblorosamente. Miró a Enzo directamente a los ojos. «Papá», susurró. Al otro lado de la línea, a 3000 millas de distancia, en una fortaleza siciliana, se rompió un vaso. El silencio que siguió fue más pesado que el silencio del club. Clara cambió la voz. La crueldad había desaparecido, sustituida por una urgencia desesperada y frenética. «Clara, ¿eres tú, Toro?» «Sí, papá. ¿Dónde estás? ¿El rastreador? Dejó de funcionar hace 4 años. ¿Dónde estás?» «Estoy en un club de Nueva York llamado Sapphire Lounge». «El Sapphire Lounge». «Clara», dijo ella con la voz quebrada. «Necesito ayuda», dijo Enzo frunciendo el ceño. Miró a la camarera. ¿Por qué parecía tan diferente? De repente, su postura había cambiado. Ya no se encogía. Estaba sentada entre los cristales como una reina en un trono roto. «¿Quién te ha hecho daño?» La voz del teléfono bajó una octava. Se volvió demoníaca. «¿Quién te ha tocado, Clara?» Clara miró a Enzo, un hombre llamado Vincenzo Moretti. «Me pegó, papá». Me dio una bofetada en la cara. Enzo abrió ligeramente los ojos. Reconoció el cambio de tono, pero no entendió el contexto. «Moretti». La voz al teléfono repitió el nombre como si fuera una maldición. «Pásamelo». «Cree que le he robado el reloj», dijo Clara, tendiéndole el teléfono a Enzo. Enzo se quedó mirando el dispositivo de plástico barato. Quería quitárselo de las manos, pero algo, un instinto agudizado por años de supervivencia, le dijo que lo cogiera. Arrebató el teléfono. «¿Quién es? Si eres su chulo, deberías saber que tu chica es una ladrona». Hubo una pausa. «Escúchame con mucha atención, chico». La voz al otro lado insistió en que no estaban gritando. Era un susurro que tenía el peso de un cementerio. «Me llamo Alejandro Vitti». Enzo se quedó paralizado. La sangre se le heló. Los pulmones dejaron de funcionar. El nombre le golpeó como un puñetazo en el pecho. Alejandro Vitti, el carnicero, el capo di tutti capi, el jefe de la comisión siciliana. Un hombre que no solo dirigía la mafia. Era la historia misma, escrita con violencia. Era una historia de fantasmas. Los mafiosos estadounidenses contaban historias sobre él a sus hijos para que se portaran bien. «No te creo», balbuceó Enzo con su arrogancia evaporándose al instante. «Vitti no tiene ninguna hija. Su familia está en polvo». «Mírale los ojos», Vitti gruñó. «Mírale los ojos y dime que no es mía». Enzo miró a Clara. Ahora estaba de pie. Y sí, podía verlo. Los mismos ojos azul hielo que eran famosos en las fotos policiales de los años 90. Los ojos de Vitti, si tenía tan solo un rasguño, continuó Vitti, con la voz temblorosa por la violencia prometida, que hizo que a Enzo le temblaran las rodillas. «Si ha derramado una sola gota de sangre, quemaré Nueva York hasta los cimientos para encontrarte. Y cuando lo haga, te arrancaré la piel de los huesos mientras gritas pidiendo clemencia.
que yo no tengo. Señor, yo, comenzó Enzo, con el sudor brotándole en la frente. Mi avión sale en 10 minutos, dijo Viti. Tienes hasta que aterrice para arreglar esto. Si no la tratan como a una diosa cuando entre por esas puertas, el linaje Moretti terminará contigo. La línea se cortó. Enzo bajó lentamente el teléfono. Le temblaba la mano. Miró a sus guardaespaldas, que parecían confundidos. No habían oído la voz. No sabían que el segador venía. Enzo miró a Clara Ara, la camarera a la que acababa de abofetear. Ella se limpió la sangre del labio de nuevo e inclinó la cabeza. «¿Viene, verdad?», preguntó en voz baja. Enzo tragó saliva. «Sí». Entonces Clara Ara dijo algo, mientras se sacudía los cristales del delantal. «Te sugiero que encuentres tu reloj, porque si mi padre llega aquí y yo sigo siendo la ladrona, matará a todos los que están en esta sala». El silencio en el Sapphire Lounge era denso y sofocante. Los clientes seguían mirando, esperando que Enzo apretara el gatillo o arrastrara a la camarera por el pelo. En cambio, vieron cómo el hombre más poderoso de Tribeca palidecía, adquiriendo un color que normalmente solo tienen los cadáveres. Enzo le devolvió el teléfono desechable a Clara Ara con manos temblorosas. Miró la marca roja e hinchada que se extendía por la mejilla de ella, donde su anillo le había cortado la piel. Hacía un minuto, había sido una muestra de su dominio. Ahora parecía una diana pintada en su propia frente. «Luca», dijo Enzo con voz ronca. Su voz estaba seca. Su jefe de seguridad, un hombre del tamaño de una máquina expendedora, dio un paso adelante. «Jefe, ¿quiere que la saque por la puerta trasera?» «No», gritó Enzo con la voz quebrada. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos y frenéticos. «Que nadie la toque, que nadie la mire siquiera. Mal, ¿me oyes?» Luca parpadeó, confundido. «Jefe, traiga una silla», ordenó Enzo, señalando su propia cabina VIP, la de terciopelo. «Tráigala aquí ahora». Luca dudó, luego agarró el lujoso sillón de terciopelo de la sección VIP y lo arrastró hasta el centro del salón, donde estaba Clara Ara. «Siéntese», le dijo Enzo a Clara Ara. Ya no era una orden, era una súplica. «Por favor, siéntate». Clara Ara miró la silla y luego a Enzo. No se movió. Se limitó a sostener su delantal con la mirada fría. «Estoy bien de pie», dijo. «Tengo que limpiar las mesas». «No vas a limpiar las mesas», dijo Enzo, pasándose la mano por el pelo. «Henderson». El gerente apareció detrás de la barra como una marmota asustada. «Sí, señor Moretti». «Trae hielo». Enzo ladró. «Hielo bueno y una toalla. Una limpia. Y trae una botella de agua». «No, trae Pellegrino». «Ahora mismo». La sala daba vueltas con confusión. ¿Por qué el lobo cuidaba de las ovejas? Enzo se volvió hacia sus hombres. «Cerrad las puertas». «¿Y la policía?», preguntó Luca. «Olvidaos de la policía», siseó Enzo, agarrando a Luca por las solapas de la chaqueta y acercándolo a él. «La policía es el menor de nuestros problemas. Tenemos un problema mayor. Aleandro Vitti está en un avión». La cara de Luca se quedó en blanco. Era mayor que Enzo. Recordaba las historias de los años 90. Conocía el nombre, el carnicero. Pensaba que se había retirado. Pensaba que cultivaba uvas en Sicilia. «Viene hacia aquí», susurró Enzo. «¿Y eso?». Señaló con un dedo tembloroso a Clara. «Esa es su hija». Luca miró a la camarera, la misma chica a la que había despreciado unos minutos antes, y se le quedó la cara pálida. «Estamos muertos. Estamos realmente muertos». «No si arreglamos esto», dijo Enzo, aunque no parecía muy convencido. Se volvió hacia Clara. Henderson llegó con una cubitera de plata y una servilleta de lino. Enzo se lo arrebató. Envolvió cuidadosamente el hielo y se acercó a Clara Ara como si fuera una bomba de relojería. «Toma», dijo, tendiéndole la bolsa de hielo. Clara Ara la cogió para ponérsela en la cara. No dio las gracias. Se presionó la bolsa fría contra la mejilla y hizo una mueca de dolor. «Tiene usted mano dura, señor Moretti». Enzo se estremeció. «Señora Evans». «Clara». «Mire, no lo sabía. Si hubiera sabido quién era usted, no me habría pegado». Clara Ara lo interrumpió. «Entonces,
Está bien pegar a una camarera, pero no a la hija de Dawn. Así es como funciona su honor. Enzo abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Ella tenía razón. Era un matón, y ahora el mayor matón del planeta venía a cobrar. Mi reloj, dijo Enzo con desesperación en su voz. Tenemos que encontrar el reloj. Si lo encuentro y demuestro que tú no lo cogiste, quizá él entre en razón. Quizá entonces tu padre entre en razón. Clara lo miró con lástima. Mi padre no escucha razones, Enzo. Escucha a la sangre. Pero adelante, encuentra tu juguete. Enzo se giró para enfrentarse a la multitud. El club estaba lleno de la élite de Nueva York, pero a él no le importaba. ¡Que nadie se vaya!, rugió. Se encendieron las luces, a plena potencia. ¡Apagad la música! La iluminación ambiental desapareció, sustituida por el resplandor duro y desagradable de las luces de limpieza. El glamour del club se evaporó, dejando solo a gente nerviosa con ropa cara. Me han robado el reloj, anunció Enzo, caminando hacia el centro de la sala. Un PC Philippe Platinum ha desaparecido de la mesa cuadro en los últimos 30 minutos. Acuso a esta mujer, dijo señalando a Clara Ara. Me he equivocado. Lo tiene otra persona en esta sala. Escudriñó a la multitud con mirada salvaje. Voy a cerrar los ojos durante 10 segundos. Enzo mintió. Si el reloj está en el suelo cuando los abra, todos podrán irse a casa con vida. Si no está, mis hombres registrarán a todos los presentes. Y si lo encuentro en su poder, dejó la amenaza en el aire. La tensión era palpable. Enzo contó. 1, 2, 3. Abrió los ojos. El suelo estaba vacío. Bien. Enzo gruñó. Cierre. Que nadie se mueva. Luca, empieza por el personal. Desmonta la cabina. Desgarra los cojines. El registro fue brutal. Los hombres de Enzo destrozaron el Sapphire Lounge. Abrieron los cojines con cuchillos. Rompieron los jarrones para revisar las bases. Los clientes fueron alineados contra la pared y cacheados por guardias de mano dura. Clara se sentó en la silla de terciopelo, observando cómo se desarrollaba el caos. Sintió una extraña disociación. Durante 4 años había sido Clara Ara, la camarera invisible. Ahora era Clara Ara Laviti. La máscara se había caído. Miró su teléfono. No había mensajes. Él estaba en el aire. Enzo sudaba a través de su traje. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a su ejecución. No hay nada en el personal, informó Luca, con expresión sombría. Hemos revisado las taquillas, las papeleras, los conductos de ventilación. Limpio. Tiene que estar aquí, dijo Enzo, paseándose de un lado a otro. Me lo quité, lo puse en el libro de contabilidad. Fui al baño, volví. Había desaparecido. ¿Quién estaba cerca de la mesa?, preguntó Luca. Solo ella. Enzo señaló a Clara y Bianca. Enzo se detuvo. Se quedó paralizado. Bianca. Era una aspirante a modelo con la que Enzo llevaba saliendo unas semanas. Era guapísima, insustancial y cara. Había estado sentada con él en la mesa. Cuando él fue al baño, ella dijo que iba al bar a pedir otro cóctel porque el whisky olía demasiado. Enzo giró lentamente la cabeza hacia la esquina de la sala donde estaban sentados los invitados VIP. Bianca estaba allí, con aire indignado y agarrando su pequeño bolso de mano plateado de diseño. Daba golpecitos con el pie y parecía más molesta que asustada. Enzo se dirigió hacia ella. La multitud se abrió como el mar rojo. Enzo, cariño, le dijo Bianca con voz melosa cuando él se acercó. Esto es ridículo. Me duelen los pies. ¿Podrías pedirle a tus guardaespaldas que me dejen coger un Uber? Tengo un casting por la mañana. Enzo no sonrió. La miró fijamente. Ahora recordaba algo. La semana pasada, Bianca le había pedido $100,000 para clases de interpretación. Él se había negado. Ella había estado enfadada durante días. Dame tu bolso, Bianca, le dijo en voz baja. Bianca parpadeó. Sus pestañas postizas revolotearon. ¿Qué? No seas tonta. ¿Crees que te he robado tu estúpido reloj? Dame el bolso. No, dijo ella, tirando de él hacia atrás. Es un Judith Leiber. No puedes quitármelo así como así. Enzo no tenía tiempo para caballerosidades. Le arrebató el bolso de mano. ¡Eh!, chilló ella.
¡Es privado! Enzo abrió el cierre, volcó el bolso sobre una mesa cercana. Cayeron un pintalabios, un espejo compacto, un tampón y una bolsita de polvo blanco. Luego, con un ruido sordo, un reloj de platino golpeó la mesa. Sonó la campana del paddock del gran maestro Felipe. La sala volvió a quedar en silencio. Enzo miró fijamente el reloj, el objeto que casi le había costado la vida, el objeto por el que había abofeteado a Clara. Levantó la vista hacia Bianca. Su rostro había pasado de estar molesto a aterrorizado en un santiamén. Enzo, solo lo estaba guardando por ti. Lo dejaste sobre la mesa. No quería que te lo robaran. Iba a devolvértelo. Ibas a devolvérselo. Enzo repitió, con voz desprovista de emoción. Me dejaste gritarle. Me dejaste abofetearla. Me viste a punto de matar a una mujer inocente. Y te quedaste ahí parada con esto en tu bolso. Estaba asustado. Bianca sollozó. Estabas tan enfadado. Enzo miró su reloj y luego a Clara Ara. Clara Ara los observaba. No parecía triunfante. Parecía cansada. Se levantó lentamente, sosteniendo la bolsa de hielo contra su rostro. Enzo se acercó a ella con el reloj en la mano. Se sentía más pequeño que nunca en su vida. Le mostró el reloj, no para dárselo, sino solo para enseñárselo. Lo encontré, susurró. Era mi novia. Exnovia, supongo, preguntó Clara con sequedad. Enzo tragó saliva. Clara Ara, lo soy. No hay palabras. Te pagaré lo que quieras. 5 millones de dólares. O 10. Mataré a Bianca. Haré lo que tú quieras. Clara se rió con tristeza. ¿Crees que el dinero lo arreglará? ¿Crees que matar a esa estúpida chica lo arreglará? Bajó la bolsa de hielo. El moratón se estaba volviendo morado. Una fea mancha en su piel de porcelana. Mi padre aterriza en menos de una hora, Enzo. Cuando vea el moratón, no pedirá explicaciones. No va a preguntar quién robó el reloj, por favor. Enzo cayó de rodillas. El amanecer de Midtown, arrodillado en el pegajoso suelo de la discoteca frente a una camarera. Ayúdame. Llámale. Dile que fue un error. Dile que lo he arreglado. Clara lo miró. Recordó el dolor que sintió cuando él la golpeó. Recordó la humillación. No puedo detenerlo, dijo Clara Ara en voz baja. Nadie puede detenerlo. Pero Enzo levantó la vista, con una chispa de esperanza en los ojos. Pero, si quieres vivir, dijo Clara Ara, más te vale empezar a rezar, y más te vale traerme un filete. Poco hecho. No he comido nada desde el almuerzo. Enzo se levantó de un salto. Cocinero, abre la cocina. Prepara el mejor filete que tengas. ¡Muévete! El personal de cocina, que había estado asomándose por las puertas, se puso en marcha. Enzo se volvió hacia Clara Ara, que estaba merodeando como un camarero nervioso. ¿Hay algo más? Clara Ara miró hacia la puerta. La lluvia golpeaba ahora con más fuerza contra el cristal. La tormenta estaba fuera, pero el huracán se acercaba. Sí, dijo Clara Ara. Corre, dijo. Enzo negó con la cabeza. No puedo correr. Si Viti quiere encontrarme, lo hará. Mi única oportunidad eres tú. El ambiente en el club había pasado del miedo a un extraño y surrealista purgatorio. Los clientes seguían encerrados dentro, bebiendo el champán gratis que Enzo había pedido para mantenerlos tranquilos. Mientras tanto, Bianca estaba retenida en una oficina trasera, sollozando, mientras Clara Ara se sentaba en la cabina VIP, comiendo un minion de fieltro de $200, observada por el hombre que dirigía la ciudad, que miraba su Rolex cada 30 segundos mientras esperaba al segador. 40 minutos más tarde, sonó el teléfono de la oficina del gerente. No era el teléfono desechable. Era el teléfono fijo. Henderson lo contestó. Escuchó un momento y luego palideció. Le pasó el teléfono a Enzo. Es la torre del aeropuerto, susurró Henderson. Un Gulfstream privado acaba de aterrizar en Teterboro. Número de cola SI 1990. Enzo sintió un nudo en el estómago. Sí, Sicilia. Está aquí, susurró Enzo. Las puertas del Sapphire Lounge traqueteaban mientras el viento arreciaba afuera. O tal vez no era el viento. Clara se limpió la boca con una servilleta de lino. Se levantó. Límpiame, Enzo, dijo. Si parezco una víctima, morirás.
Pero si parezco una reina, quizá solo pierdas una mano. La lluvia fuera del Sapphire Lounge se había convertido en un diluvio. Los truenos sacudían los costosos ventanales de cristal, sonando como artillería lejana. Dentro del club reinaba un silencio sepulcral. La música se había detenido. Las conversaciones se habían detenido. Los clientes se apiñaban cerca de las paredes, al darse cuenta de que la riqueza no te hace a prueba de balas. Enzo estaba de pie cerca de la entrada, con las manos juntas delante de él. Se había enderezado la corbata. Se secó el sudor de la frente. Estaba listo para morir con dignidad. Clara estaba sentada en la cabina de terciopelo, con la espalda recta. Los maquilladores, que habían sido llamados por los clientes aterrorizados, habían intentado cubrir el moretón, pero la hinchazón era innegable. La marca violeta oscura en su mejilla era un cartel publicitario del error de Enzo. A las 10:45 p.m., los faros atravesaron la oscuridad del exterior. No era un coche, ni dos. Una caravana de 6 Cadillac Escalade negros se detuvo con un chirrido delante del club, bloqueando toda la calle. «Está aquí», susurró Luca con voz temblorosa. Las puertas de los SUV se abrieron al unísono. 2 docenas de hombres salieron de ellos. No eran los llamativos guardaespaldas musculosos que Enzo empleaba. Estos hombres eran mayores. Llevaban impermeables y sombreros fedora. Se movían con una sincronización y una eficiencia aterradoras. Llevaban paraguas, no para ellos mismos, sino para formar un dosel que conducía a la entrada del club. Un anciano salió del vehículo central. Alessandro Vitti era más pequeño de lo que Enzo esperaba. Llevaba un pesado abrigo de lana y se apoyaba en un bastón con un mango de plata con forma de cabeza de león. Tenía el pelo plateado peinado hacia atrás y una barba gris bien recortada. Parecía un abuelo, un distinguido profesor o un banquero jubilado, excepto por sus ojos. Incluso desde el otro lado de la calle, Enzo podía sentir su intensidad. Eran agujeros negros, desprovistos de luz y calor. Las puertas del Sapphire Lounge se abrieron de par en par. El viento entró aullando en el vestíbulo, trayendo consigo el olor a lluvia y ozono. Viri entró. Su bastón golpeaba rítmicamente el suelo de mármol. Golpe, paso, golpe, paso. No miró a Enzo, tampoco miró al tembloroso gerente, tampoco miró a los clientes acobardados en las esquinas. Caminó directamente hacia la cabina VIP. Clara se levantó. La sala contuvo la respiración. Vitti se detuvo a 1 metro de ella. La miró a la cara. Sus ojos recorrieron su mandíbula y sus ojos hasta posarse finalmente en el moratón. Lo miró fijamente durante un largo rato. El silencio era ensordecedor. Lentamente, levantó una mano enguantada y con una delicadeza agonizante, le tocó la mejilla. «¿Te duele, Piccolola?», le preguntó. Su voz era suave y áspera, como papel de lija sobre seda. Clara se inclinó hacia su mano y cerró los ojos. Una sola lágrima se le escapó. «Me duele, papá». Viri asintió lentamente. Se quitó el guante. Le secó la lágrima de la cara con el pulgar. «Te he echado de menos», susurró. «¿4 años? No he dormido en 4 años». «Necesitaba ser libre, papá», dijo Clara. «Y mira lo que te ha traído la libertad», dijo Vitti, endureciendo ligeramente la voz mientras señalaba la habitación. «Sirviendo a basura, siendo atendida por animales, siendo golpeada como un perro». Se dio la vuelta. La transición fue instantánea. El padre cariñoso desapareció. Apareció el carnicero. Miró a Enzo. Enzo sintió que las rodillas le temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Dio un paso adelante. «Señor Vitti», dijo inclinando ligeramente la cabeza. «Soy Vincenzo Moretti. Este es mi establecimiento». Vitti no habló. Caminó hacia Enzo. Se detuvo cuando estaba a solo unos centímetros de distancia. Aunque Vitti era 5 centímetros más bajo que Enzo, parecía sobresalir por encima de él. «Tienes mano dura, Vincenzo», dijo Vitti en tono conversacional. «Para dejar una marca como esa en una Vitti, debes haberle pegado con todas tus fuerzas». «Fue un error», dijo Enzo con voz firme. «Creí que se había producido un robo. Actué de forma deshonrosa. Acepto toda la responsabilidad». «¿Responsabilidad?»,
Viti saboreó la palabra. A los estadounidenses les encanta esa palabra. Creéis que decirla arregla las cosas. En Sicilia no tenemos ese concepto. Tenemos consecuencias. Viti se volvió hacia sus hombres. Traedme una silla. Uno de los sicilianos cogió una silla y la colocó en el centro de la habitación. Viti se sentó, apoyando las manos en su bastón. Traedme al ladrón, ordenó. Enzo asintió a Luca. Luca sacó a Bianca de la trastienda. Estaba hecha un desastre. El rímel le corría por la cara y respiraba con dificultad. «No, por favor», gritó Bianca. «No lo sabía. No sabía quién era». Luca tiró a Bianca al suelo delante de Viti. Viti la miró con leve desinterés, como si fuera una cucaracha. «¿Robaste el reloj?» Sí, lo cogí». Bianca sollozó, arrastrándose hacia los zapatos lustrados de Viti. «Lo siento, te lo devolveré. Haré lo que sea». Viti miró a Enzo. «Esta es la mujer que elegiste en lugar de mi hija. Esta criatura chillona. Escondiste mi sangre por ella». «No sabía que era ella», repitió Enzo. «Pensé que había sido Clara quien lo robó». «¿Y eso lo hace aceptable?», preguntó Viti en voz baja. «Si solo fuera una camarera, una don nadie. ¿Está bien romperle la cara porque perdiste una baratija?» Enzo tragó saliva. «En mi mundo sí, los ladrones son castigados». Viti se rió. Era un sonido seco y aterrador. «Tu mundo es un arenero, chico. Juegas a ser gángster, llevas trajes, compras armas, pero no sabes cómo mostrar respeto». Viti hizo una señal a sus hombres. Dos de ellos se adelantaron y agarraron a Bianca. «Quítala de mi vista», dijo. «Quítala de mi vista», dijo Viti. «Me la está aburriendo». «¿Qué vas a hacer?», chilló Bianca mientras la arrastraban hacia la salida. «Enzo, ayúdame». Enzo no se movió. Sabía que no podía salvarla. Ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Las puertas se cerraron tras los gritos de Bianca. Viti volvió a centrar su atención en Enzo. «Ahora», dijo Viti, sacando una pistola de dentro de su abrigo. Era un revólver viejo, pesado y negro. Lo colocó sobre la mesa junto a él. «Discutiremos el precio de la sangre de David». El revólver descansaba sobre la mesa como el mazo de un juez. «Arrodíllate», dijo Viti. Enzo dudó un momento, sintiendo cómo su orgullo se encendía, pero luego miró a las 2 docenas de hombres que lo rodeaban, todos ellos con metralletas ocultas bajo sus abrigos. Miró a Clara, que lo observaba con una expresión indescifrable. Enzo se arrodilló en el duro suelo. «Has insultado a mi familia», dijo Viti, con su voz resonando en la silenciosa habitación. «En otros tiempos, te habría cortado la mano que la golpeó». Viti cogió el revólver, giró el cilindro. «Clic», dijo. «Pero soy viejo y estoy cansado de los funerales», dijo. «Y mi hija parece haber elegido esta ciudad. Huyó de mi protección». Viti se levantó y rodeó a Enzo, girando a su alrededor como un tiburón. «¿Diriges Midtown?» «Sí», preguntó Viti. «Sí», dijo Enzo mirando al suelo. «¿Y tienes dinero y poder?» «Sí». «Pero eres estúpido», concluyó Viti. «Eres impulsivo. Tienes mal genio. Un hombre que no puede controlar su temperamento no puede controlar su imperio. Eres como un niño con una pistola cargada». Viti se detuvo frente a Enzo. Apretó el frío cañón del revólver contra la frente de Enzo. Enzo cerró los ojos. Se acabó. El fin de la dinastía Moretti. «Papá, para». Una voz rompió la tensión. Clara se adelantó. Ya no parecía asustada, parecía molesta. «Clara», advirtió Viti, manteniendo el arma apuntando a la cabeza de Enzo. «No interfieras. Esto es un asunto de negocios». «Esto no es un asunto de negocios», dijo Clara, interponiéndose entre el arma y Enzo. Apartó el cañón con la mano. La sala contuvo el aliento. «Esta es mi vida». Viti miró a su hija. «Él te hizo daño». «Es patético», dijo Clara, mirando a Enzo. «Míralo, arrodillado allí, aterrorizado. Si lo matas, ¿qué obtengo yo? Un cadáver, más pesadillas y más huidas». «¿Qué quieres, dolor?», preguntó Viti, bajando ligeramente el arma. Clara miró a Enzo. Sus ojos azules eran fríos y calculadores. Había crecido en una familia mafiosa. Sabía cómo se jugaba este juego.
Matar a Enzo sería fácil. Sin embargo, utilizarlo era inteligente. Estoy harta de huir, papá, dijo Clara. Estoy harta de esconderme en un motel de mala muerte. Estoy harta de ser camarera. Quiero quedarme en Nueva York, pero necesito estar a salvo. Dejaré a mis hombres, dijo Beatty. Te protegerán. Tus hombres llaman la atención. Clara negó con la cabeza. Huelen a Sicilia. La policía estará tras ellos en una semana. Necesito a alguien de aquí, dijo ella. Alguien que controle a la policía. Alguien que controle la ciudad. Señaló a Enzo. Lo quiero a él. Enzo abrió los ojos de golpe. Miró a Clara. ¿Qué? Beatty frunció el ceño. ¿A él? El perro que te mordió. Me debe una. Clara dijo que era una deuda de vida. Ibas a quitarle la vida, ¿no? Sí. Entonces su vida te pertenece. Dámela. Beatty se acarició la barba, pensándolo. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Ya veo. ¿Quieres una mascota? Quiero una garantía, le corrigió Clara. Quiero que el Imperio Moretti trabaje para mí. Quiero su protección, quiero sus recursos. Y quiero que le recuerden cada día que solo está vivo porque yo lo permito. Beatty se rió entre dientes. Era un sonido oscuro y retumbante. Realmente eres mi hija. Beatty enfundó la pistola. Miró a Enzo. Levántate entonces, ladró Beatty. Enzo se puso de pie lentamente, con las piernas entumecidas. Miró de Beatty a Clara, con una mezcla de confusión y alivio. Ya la has oído, dijo Beatty. Iba a matarte. Iba a quemar tu club y echar sal sobre la tierra, pero ella ha pedido clemencia. Beatty se acercó a Enzo y le agarró la barbilla con fuerza. Escúchame, chico. A partir de este momento, ya no eres el amanecer de Midtown. Eres su sirviente, eres su escudo, eres su sombra. Si tropieza, debes sujetarla. Si tiene frío, te quemarás para mantenerla caliente. Si sangra, los ojos de Beat brillan. Si sangra, morirás lentamente. Lo entiendo, susurró Enzo. No, no lo entiendes, dijo Beatty. Pero lo harás. Beatty se volvió hacia la habitación. La deuda está saldada por ahora. Se volvió hacia Clara y la besó en el lado de la frente que no tenía magulladuras. Debo ir a Zorro. Los federales rastrearán mi avión. No puedo permanecer en el espacio aéreo estadounidense más de 2 horas. Gracias, papá, susurró Clara Ara. Estaré vigilando, advirtió Beatty a Enzo por última vez. Una llamada telefónica de ella, solo una, y volveré. La próxima vez traeré fuego. Con un giro de su abrigo, Alessandro Beatty se dio la vuelta y salió marchando. El ejército de hombres sicilianos lo siguió. Las puertas se cerraron de golpe. Los todoterrenos rugieron y se alejaron a toda velocidad en la lluviosa noche. El silencio volvió al Sapphire Lounge. Enzo se quedó allí, aún vivo, pero despojado de su dignidad. Miró a Clara Ara. Ella se acercó a la mesa donde aún estaba el reloj Patek Philippe robado. Lo cogió, lo miró y se lo lanzó a Enzo. Él lo atrapó por reflejo. «Póntelo», dijo ella. Enzo se ajustó el reloj a la muñeca. Le temblaban ligeramente las manos. Clara volvió a sentarse en la cabina VIP y cruzó las piernas. Parecía una reina dirigiéndose a un campesino. «Creo que pedí postre antes de que pasara todo esto». «¿Y Enzo?» Enzo se enderezó. «Sí». Clara señaló su mejilla magullada. «Me duele. Tráeme más hielo. Luego tenemos que hablar de mi nueva situación. Mi apartamento en Queens es horrible y como ahora eres mío, supongo que me mudaré a tu ático». Enzo la miró fijamente. La tímida camarera había desaparecido. En su lugar había una mujer que acababa de negociar una deuda de por vida con el diablo. Y Dios le ayudara, nunca había visto nada más hermoso ni aterrador. «Sí, Clara», dijo Enzo en voz baja. El trayecto hasta el ático de Enzo fue silencioso desde el principio. La lluvia había cesado, dejando las calles de Manhattan relucientes. Enzo conducía él mismo su Aston Martin, sin recurrir a su chofer. Sentía que tenía que hacerlo él mismo. Clara Ara se sentó en el asiento del copiloto, observando cómo la ciudad se difuminaba. La adrenalina estaba desapareciendo, sustituida por un agotamiento profundo. Miró a Enzo. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. Parecía un hombre que había atravesado el fuego
y no estaba seguro de si aún ardía. Llegaron a la torre Obsidian, una aguja de cristal que perforaba el horizonte del centro de la ciudad. Enzo la guió a través de la entrada privada, pasando junto al portero, que parecía confundido al ver al jefe llevando la mochila maltrecha de una camarera. El ático era exactamente como Clara Ara había imaginado, frío, moderno y caro. Las ventanas que iban del suelo al techo ofrecían vistas de toda la ciudad. Irradiaba un poder solitario. La suite de invitados está al final del pasillo, dijo Enzo en voz baja. Tiene su propio cuarto de baño. Haré que traigan ropa de cama limpia. Clara se acercó a la ventana y miró hacia la sala donde había estado sirviendo bebidas apenas unas horas antes. No. Enzo se detuvo. No, yo me quedaré con el dormitorio principal, dijo Clara Ara, volviéndose hacia él. Tú puedes quedarte con la suite de invitados. Enzo parpadeó. Era un juego de poder insignificante, y ambos lo sabían, pero asintió. Como desees. ¿Y Enzo? Sí, no soy tu prisionera, dijo ella en voz baja. Y yo no soy tu jefa. No sé qué somos, pero gracias por no dejar que matara a Bianca, incluso después de lo que hizo. Enzo bajó la mirada, con vergüenza reflejada en su rostro. Ella no merecía morir, y tú no merecías que te golpearan. Se acercó a la barra, sirvió un vaso de agua y se lo entregó. Sus dedos se rozaron. La electricidad era innegable. Ya no era miedo. Era algo más intenso. Nunca me perdonaré por eso, susurró Enzo, mirando el moretón en su mejilla. Cada vez que te mire, veré mi propio fracaso. Clara tomó el agua. Bien, sigue viéndolo. Te mantendrá alerta. 2 semanas después, la dinámica en los bajos fondos de Nueva York había cambiado. Corrían rumores. Decían que Vincenzo Moretti se había visto comprometido. Decían que respondía ante un poder superior. Tenían razón a medias. Clara no solo vivía en el ático. Prosperaba allí. Había cambiado su delantal por blusas de seda y blazers a medida. No se involucraba en el tráfico de drogas ni en las redes de juego. No quería formar parte de ese negocio sucio, pero gestionaba la parte legítima, los clubes, los restaurantes, los inmuebles. Enzo era su sombra. La acompañaba a todas partes. Cuando ella entraba en una habitación, él la seguía un paso por detrás. Abría las puertas, apartaba las sillas, miró con malicia a cualquiera que la mirara demasiado tiempo. Un martes por la noche, estaban en Lera, una sala de póker de altas apuestas propiedad de Enzo. Un jefe rival de Nueva Jersey llamado Tony, la mandíbula, ruso, estaba de visita. Tony era ruidoso, desagradable y estaba borracho. Vio a Clara revisando los libros de contabilidad en la barra. «Oye, cariño», gritó, chasqueando los dedos. «Tráeme un bourbon. Solo». La sala se quedó en silencio. Ahora todo el mundo sabía quién era Clara Ara. Todo el mundo, excepto Tony. Clara Ara no levantó la vista del libro de contabilidad. «Yo no trabajo aquí, Tony. Pídeselo al camarero». Tony se levantó, con la cara roja como un tomate. Se acercó y golpeó el libro de contabilidad con la mano. «Tráeme una copa», dijo. «No me importa con quién te acuestes. Cuando un hombre pide una copa, tú obedeces». Extendió la mano para agarrarla del brazo, pero antes de que sus dedos pudieran tocar la manga de seda, una mano le agarró la muñeca. No era la de Clara, era Enzo. No parecía enfadado, parecía aburrido, pero su agarre estaba aplastando los huesos de la muñeca de Tony. «Enzo», gritó Tony, «dile a tu chica que aprenda modales». «No es mi chica», dijo Enzo con calma, apretando su agarre hasta que un crujido repugnante resonó en la habitación. Tony gritó y cayó de rodillas. «Es mi reina», susurró Enzo al oído de Tony. «Y tú acabas de intentar tocar la corona». Enzo empujó a Tony hacia atrás. «¡Fuera! Si vuelves a mi ciudad, no te irás por tu propio pie». Tony salió a toda prisa, agarrándose la muñeca rota. Clara observó la escena con calma. Cerró el libro de contabilidad. Miró a Enzo. Por primera vez en 2 semanas, no vio al hombre que la había abofeteado. Vio al hombre que quemaría el mundo para asegurarse de que ella nunca volviera a sentir dolor. Más tarde esa noche, en el balcón del ático, el aire era fresco. Enzo fumaba un cigarrillo y miraba las luces. Clara Ara salió, envolviéndose los hombros con un chal.
Le has roto la muñeca, dijo. Te tocó, respondió Enzo simplemente. No tenías por qué hacerlo. Puedo defenderme sola. Lo sé, dijo Enzo, volviéndose hacia ella. Tiró el cigarrillo. Eso es lo que me asusta. No me necesitas, Clara. El nombre de tu padre te protege. Es tu propia fuerza la que te protege. Yo soy innecesario. Clara Ara se acercó. El viento le azotaba el pelo en la cara. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que te mantengo a mi lado por una deuda? ¿Por qué si no? Enzo se rió con amargura. Te humillé. Te hice daño. Soy un monstruo, Clara Ara. Eras un monstruo, corrigió Clara Ara. Extendió la mano y le cogió la suya, la misma mano que la había golpeado y le había roto la muñeca a Tony. Se la puso en la mejilla, justo en el lugar donde el moratón había desaparecido por fin. Enzo se estremeció e intentó apartarse, pero ella lo sujetó. Eras un monstruo porque pensabas que el poder se basaba en el miedo, susurró Clara Ara. Pero durante las últimas 2 semanas no has gobernado con miedo. Has gobernado con lealtad. Me has servido no porque le tengas miedo a mi padre. Dejó la frase en el aire. Enzo la miró a los ojos azul hielo. El muro que había construido alrededor de su corazón se derrumbó. Porque te adoro, terminó, con la voz quebrada. No te sirvo para salvar mi vida, Clara. Te sirvo porque mi vida está vacía sin ti. Clara sonrió. Era la primera sonrisa sincera que le había dedicado. Por fin, la verdad. Se inclinó y lo besó. No fue un beso vacilante, fue una declaración de propiedad. La camarera reclamaba al jefe. Era la presa devorando al depredador. Enzo se quedó paralizado por un momento. Luego la rodeó con sus brazos por la cintura, la atrajo hacia él y enterró su rostro en su cuello. La abrazó como si fuera lo único sólido en un mundo caótico. El teléfono en el bolsillo de Enzo vibró. Lo ignoró. Volvió a vibrar una y otra vez. A regañadientes, Enzo se apartó. Miró la pantalla. Número desconocido. Lo puso en altavoz para que Clara pudiera oír y respondió. ¿Hola? La muñeca. Una voz ronca salió por el altavoz. La muñeca de Tony Russo. Era una fractura limpia. Buena forma. Enzo se quedó rígido. Clara se rió suavemente. Hola, papá, dijo. Veo que mantienes bien entrenada a tu mascota. Tengo oídos en todas partes, tesoro, dijo Alessandra Vitti, incluso en las salas de póker. Está aprendiendo, dijo Clara, mirando a Enzo con ternura en los ojos. Bien, gruñó Vitti, manténlo cerca. Se acerca el invierno y hace frío en Nueva York. Necesitarás el fuego. Tengo el fuego, papá, dijo Clara. Lo estoy mirando directamente. Entonces me quedaré en Sicilia, dijo Vitti. Por ahora. La línea se cortó. Enzo miró el teléfono y luego a Clara. Exhaló un suspiro que sentía que había estado conteniendo durante semanas. Nunca dejará de vigilarnos, ¿verdad? Preguntó Enzo. Nunca, respondió Clara, tomándole de la mano y llevándole de vuelta al cálido ático. Pero no pasa nada. Deja que nos vigile. Deja que vea que el lobo de Midtown me pertenece. Enzo sonrió mientras cerraba la puerta del balcón tras ellos, dejando fuera la ciudad, el ruido y el peligro. Tuya, prometió Enzo. Siempre. Y así termina la historia de cómo una tímida camarera doblegó al rey de Nueva York, no con un arma, sino con una simple llamada telefónica. Es un recordatorio de que, en el mundo del poder, nada es lo que parece. La persona que te sirve el café podría ser la hija del diablo. Enzo Moretti aprendió por las malas que la verdadera fuerza no consiste en lo fuerte que puedas golpear. Se trata de a quién estás dispuesto a proteger. Empezó como el villano de su propia historia, pero al final se convirtió en el guardián de la de ella. ¿Qué te pareció la redención de Enzo? ¿Merecía una segunda oportunidad o Alessandro Vitti debería haber terminado el trabajo? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Si te ha gustado esta montaña rusa de drama, romance y justicia mafiosa, dale a me gusta a este video. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y haz clic en el icono de la campana para no perderte ninguna historia. La semana que viene tenemos una historia de locos sobre un multimillonario
que finge su bancarrota para poner a prueba a su prometida. No te la pierdas. Gracias por vernos y hasta la próxima. Estad atentos.